esta mañana. Que repetir. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo a todos. Amén. Un saludo a los hermanos y a las personas por Facebook, los hermanos que están a través de la plataforma Zoom. Damos las gracias a la iglesia, ¿verdad? Por este hermoso y cariñoso gesto, ¿verdad? Gracias. El Señor sabe que siempre, desde que estamos en esto, venimos a servir al Señor. Así que la gloria es de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. En esta mañana, gloria a Jesús, tenemos invitado a nuestro hermano, pastor, amigo, ¿verdad? Gloria a Jesús, Héctor Corraliza Montero, gloria a Jesús. Lo invitamos para que estuviera con nosotros. Él también es profesor, director del Departamento de Educación. Tiene una cuesta cosa, pero él prefiere ir a mi hermano, gloria a Jesús, porque le encanta. Así que vamos a dar un abrazo a Cristo mientras va subiendo. Es a Cristo, es para él. Mañana, así que tenemos atención de Jesús, porque la gloria es de Cristo. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga más. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor, Gloria a Dios. con amigos, gente querida, apreciada. Y qué bueno, ¿verdad?, que estamos celebrando el Día del Pastor Noel. Como yo, ¿verdad?, le tengo un gran aprecio, un amigo, hemos trabajado juntos y más que merecido, pastor, este día, ¿verdad?, este reconocimiento por su esfuerzo, porque ha estado constante en el servicio del Señor, en los días buenos, también en los días malos. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y esperamos de que sea muchos años más que el pastor esté con nosotros, ¿verdad?, en esta iglesia, porque una de las características que más me ha impresionado y me ha hecho ver en la vida del pastor Noel es que es un hombre de visión, de visión. Él ve más allá, va más adelante. Muchas veces a la gente y a los pastores del pueblo de Jayuya, él visualiza más allá, ¿verdad? Y eso me gusta. Quiero también saludar a los hermanos que nos ven a través, ¿verdad?, de Zoom, que están en la iglesia. Dios les bendiga. Y a los hermanos que nos ven a través de Facebook, también Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Cuando yo oraba a Dios por el mensaje de esta mañana, y quiero darle gracias a la hermana Liduvina que nos hizo y nos extendió la invitación, yo le oré a Dios y yo le pedí a Dios qué palabra voy a traer. Y Dios puso en mi corazón este tema: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y yo quiero que vaya a la palabra, al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y vamos a leer del versículo 35 al 37. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 37. Alabado Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado el que vive. Gloria a Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 37, lee de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ese es el tema de esta mañana. Pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y cuidado. Háblanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Yo te doy gracias también por el ministerio y la vida de nuestro pastor Noel. Yo te pido, Padre, que tú le fortalezcas, que tú le ayudes y que sigas dándole sabiduría para que pueda dirigir este pueblo. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo tienes en tus manos. Y bendice a su familia, bendice a la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar, hermano, de un acontecimiento y de lo que yo creo que Dios quiere hablarle a la iglesia. Sé que la iglesia en estos días se está metiendo con Dios. El viernes tuvimos un estudio bíblico, estamos hablando del Sendero de la Gracia, que de hecho el viernes que viene terminamos, ¿verdad? Y después vamos a coordinar otros estudios con el pastor. Y yo sé que el sábado también tuvieron un retiro, que sé que, ¿verdad? Y no tengo mucha información, pero sé que Dios estuvo ahí porque Dios quiere algo, ¿verdad? La bendición fue buena. Y hoy Dios quiere hablarle, pasemos al otro lado. Cuando hablamos de esto, hermano, fíjese que llega la noche. Qué interesante que Dios no le dice, o Jesús no le dice a sus discípulos durante el día, pasemos al otro lado. Están ministrando, y yo quiero que vean el contexto, dónde lo ubicamos, ¿verdad? Ellos están ministrando un pueblo. Y no sé usted, pero cuando uno ministra, cuando uno está en servicio en el Señor, cuando se libra estas batallas espirituales, normalmente uno está cansado o se cansa. ¿Y la noche para qué? Para descansar, para dormir. Y Dios, ¿verdad? En este caso Jesús, llega la noche, están ellos extremadamente cansados por estar ministrando por la palabra del Señor. ¿Y por qué digo eso? Porque dice, y despidiendo a qué? A la multitud. Quiere decir que no había poca gente. Había una multitud. Y cuando hablamos de una multitud, es un grupo grande. Y Jesús estaba ministrando, Jesús estaba enseñando, Jesús estaba levantando a los paralíticos, sanando a los enfermos. Y juntamente con Jesús estaban sus discípulos, porque todos ellos tenían unas cosas que hacer. Porque Jesús sanaba, pero también sus discípulos, ¿verdad? Porque Jesús le dio esa autoridad, ellos también ministraban al pueblo. Y ellos, estando cansados, de noche, no es como ahora que hay foco, hay energía eléctrica, que la luz pues mejor, ¿verdad? Sino que había una gran oscuridad. Y llega la noche y Jesús le dice, pasemos al otro lado. Muchas veces en nuestra vida Dios nos invita a tomar riesgos y tomar decisiones cuando más problemas, cuando más cansado estoy. Cuando todo aparenta estar oscuro, porque la noche representa ¿qué? Oscuridad. Y Dios es un Dios de retos. Y yo creo que Dios está retando a la iglesia hoy a que podamos vivir y estar hoy. Estamos en medio de una gran oscuridad. El mundo está en oscuridad, hermanos, completa. Cada día el pecado se sobreabunda.
Y aún dentro de las iglesias se ha tergiversado la verdad del evangelio y se está llevando un evangelio a medias donde se han introducido herejías y muchas otras cosas, y estamos en una gran oscuridad. Pero note que en esa oscuridad Jesús está, porque es de noche en este texto, y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Muchos de ellos le pudieron haber dicho a Jesús: vamos a esperar hasta que amanezca, porque el mar no sabemos, ¿verdad? La oscuridad, ¿cómo nos va a coger el mar? ¿Por qué no esperamos a la madrugada? Pero ellos, siendo obedientes, y dice la palabra que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Fíjense ese término, le tomaron como estaba. ¿Y cómo estaba? Cansado, muy cansado. Tanto así que si usted sigue leyendo, dice que Jesús se echó a dormir en la popa. Estaba roncando Jesús ahí. O estaba tan cansado que se acostó a dormir. Muchas veces en la vida de nosotros, hermanos, pasan situaciones que nos hiciera pensar que como que Dios está dormido. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchas veces oramos y oramos, eso lo hablábamos el viernes, y no escuchamos, no sentimos que Dios está respondiendo, pero Dios es paciente y Dios sabe el tiempo oportuno para Él intervenir. Y fíjese, hermano, que uno de los problemas grandes que tiene la iglesia hoy en día es qué palabra usa en los momentos de aflicción, de prueba, de luchas. Y necesitamos hablar palabra de bendición, punto número 1. La palabra de bendición para nuestras vidas representa creerle a Dios. No podemos hablar derrotas. No podemos decir que estamos, ¿verdad? Aunque estemos pasando por las pruebas, lo que tenemos que decir es: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que Él levantará bandera sobre mí. Y debemos de hablar palabras de victorias. Enfermo estoy, pero como decía Gigi Ávila, mentira del diablo. Dios me va a sanar. Amén. ¿Ah? Dios me va a bendecir. Gloria a Dios. En medio de mis situaciones, Santo. Dios tiene la solución. Aleluya. Y hablábamos nosotros de esa gracia sustentadora. Porque Dios me va a sostener a través de esa gracia para que yo no desmaye. Él no permitirá que yo pase una tentación mayor a la que yo pueda resistir. Por lo tanto, yo le tengo que creer a Dios. Amén. Y mi palabra tiene que ser siempre una palabra de victoria, de bendición y de que nosotros utilicemos, no mi palabra. Y hay algo que tenemos que comenzar a hacer, hermano, y es que cuando estamos en proceso en nuestra vida, usemos la palabra del Señor. Amén. No, porque la Biblia dice. Cuando decimos eso, el mundo espiritual tiembla. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios en los momentos difíciles, en el momento del quebranto, Dios intervendrá. Porque no usamos nuestra palabra.
Usamos la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, y estoy utilizando la versión Reina Valera contemporánea, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Fíjense, hermanos, que cuando yo estoy viviendo y cuando Dios deposita en mí un nuevo proyecto, y quiero hablar de proyectos nuevos, yo creo que Dios quiere mover esta iglesia a proyectos nuevos. Dios quiere que comencemos a reconquistar y comenzar a orar en cosas que Jayuya necesita. Y en esos sueños yo lo tengo que creer primero, ¿dónde? ¿En dónde? En nuestro corazón. Dios deposita una semilla en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Tenemos que creer que Dios tiene cosas grandes que no habíamos visto, pero Dios nos quiere revelar que hay tiempo y hay trabajo que hacer, porque está la venida del Señor pronto y estamos en la última cosecha y la iglesia es llamada a movernos, a tomar las almas espirituales que Dios nos ha dado. No es que nos va a dar, escuche bien, no es que nos va a dar, sino que ya nos ha dado. Y dice Pablo en 1 Corintios que son poderosas en Dios para destruir fortalezas del enemigo. Pero yo tengo que creer. Y luego que yo lo creo en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Hablarlas, dice. Pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Yo tengo que creer y luego profetizar. Creer y voy a hablar. No lo que yo quiero hablar, sino lo que Dios quiere que yo hable. Gloria a Dios. Y nos tenemos que mover a eso. Fíjense lo que dice el Señor en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y dice, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. El que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe frenar su ¿qué? Su lengua del mal. Y sus labios no deben ¿qué? Mentir. Debe apartarse del mal y hacerle bien, buscar la paz y seguir. Pedro nos está diciendo que para que lleguen los días buenos, para que yo pueda alcanzar la justicia de Dios, la paz, yo tengo que hablar y frenar mi lengua. ¿Ah? Y frenar la lengua representa y significa, hermano mío, que yo a veces tengo deseos, porque la carne está ahí, latente, de hablar algo que no edifica. De hablar cosas por hablar. A veces, hermano, hablamos y no nos ponemos en cuenta, porque es fácil decirme eso, es como el director de escuela. No, si yo fuera el director de la escuela, yo haría X, Y, Z. Pero cuando llega el director no hacen nada de lo que dijeron que iban a hacer. Porque no es fácil, hermano. Muchas veces hablamos de los pastores. Muchas veces nos quejamos.
Yo sé que esta iglesia no, pero la Biblia dice tengamos cuidado de atacar a los ungidos de Dios. Amén. ¿Verdad? Y no sé por qué iba a decir esto, pero lo estoy diciendo, no estaba en mi plan. Tenemos que cuidarnos de frenar la lengua. ¿De qué decimos al vecino? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo hacemos? Ser cristiano en la iglesia es fácil, difícil es en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Pero si frenamos nuestra lengua y dejamos de mentir, sí, porque a veces creemos que hay mentiras piadosas, no, eso no existe, hermano. Mentira es mentira. Y debemos de apartarnos del mal. Entonces debemos de seguirla y ahí Dios va a prosperar nuestros caminos. Es importante, hermano, que cuando pasemos al otro lado, y pasamos al otro lado significa que Dios me quiere llevar a otro nivel espiritual. Dios quiere que yo suba de jerarquía. Dios quiere que yo comience a hacer su perfecta voluntad. Y cuando pasemos al otro lado, representa que yo me voy a enfrentar a los adversarios. Me voy a enfrentar al mismo diablo. No es que me voy a pasar al otro lado y todo va a estar color de rosa, no, al contrario, pasarnos al otro lado, pasar a otro nivel, es que me voy a enfrentar cara a cara con el enemigo, pero Dios me da las herramientas, Dios me da la victoria, el poder para yo pelearla. Y es importante, punto número 2, que al pasar hacia el otro lado, debemos de vencer los obstáculos. Fíjense que uno de los obstáculos que dice aquí en el versículo, que cuando Jesús le dice y despide la multitud, y Jesús se pone en la barca, dice que había que otras barcas. Porque en una sola barca no iban a caber tus discípulos y todos los que seguían a Jesús. Así que hay otras barcas porque había gente que seguían a Jesús a donde quiera que iba, y no eran discípulos, pero eran seguidores porque amaban al Señor, habían sido convertidos y querían seguir aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. Y dice, y ahí viene el obstáculo número 1. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Es importante, hermanos, que veamos que muchas veces cuando Dios nos dice pasemos hacia el otro lado, se levantarán tempestades, se levantarán situaciones, adversidades. Amén. Amén. Y dice que estas tempestades echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. En otras palabras, la tormenta era tan seria, tan fuerte, que las olas se metían a la barca y ya estaban a punto de que la barca se hundiese. Y como decíamos el viernes, hay veces que tenemos tantos problemas, y lo quiero compartir con los hermanos que no estuvieron en el viernes. Los problemas, el enemigo utiliza lo que es la técnica de la horca. Y la técnica de la horca es sencilla. Las orcas se dedican a cazar ballenas grandes y comienzan a perseguirlas porque las orcas se van en manada. El enemigo trabaja de la misma manera. No va a venir un solo demonio, va a venir muchos demonios, muchas cosas. ¿Y qué va a hacer? Va a comenzar a surgir muchos problemas. Se te daña el carro, se te daña la lavadora, se te daña la secadora, que me pasó a mí ya. Con los bajones de luz. Se te dañan muchas cosas, vienen los problemas, le chocan el hijo tuyo, X, Y, Z, y comienzan a suceder muchos problemas, uno tras otro.
y uno se siente cansado. Y cuando se cansa, el enemigo utiliza la técnica de esa orca. Las orcas siguen persiguiendo y de vez en cuando le dan un mordisco a la ballena, a esa grande, para que la ballena siga y no se detenga. Y recorren miles de kilómetros detrás de ella. Y cuando la ballena azul se cansa, entonces empiezan a hundirla. Y se van turneando. La van hundiendo y no la dejan a esa ballena azul subir a la superficie para tomar oxígeno. De la misma manera hace el enemigo. Los demonios empiezan a atacarte y tú crees problema. Y tú dices, Dios no me está escuchando. ¿Dónde está Dios en mis problemas, en mis situaciones? Porque cada problema es uno tras otro y me siento sumamente cansado. Y llega un momento que la gente dice, ay, yo no voy para la iglesia, porque ¿para qué? Si llevo orando y no veo nada. Los problemas son así, el enemigo utiliza eso. Pero si nosotros clamamos al Señor, por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Jeremías 33:3. Ese es mi versículo favorito. Fíjense, hermanos, que los discípulos de Jesús estaban en la barca, estaban ellos allí, se levanta una gran tempestad, están las aguas entrando a la barca, se están hundiendo, y es interesante porque Marcos dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y se despertaron. Mucha gente se pregunta, pero Jesús no sintió la lluvia caer sobre él. No, hermano, la popa tenía un espacio donde los marineros, cuando estaban cansados, ese era un espacio en madera que se metían ahí dentro, cerraban la espalda de esa madera y no caía agua. Si estaba lloviendo no se mojaba. No hay ruido. Así que Jesús estaba muy cansado y se metió allí a dormir. Y de momento, dice aquí, y le despertaron diciendo, ¿no tienes cuidado que perecemos? Uno de los mayores obstáculos que nos impide pasar al otro lado es el temor. A ese temor a lo desconocido. Ese miedo, esos complejos que a veces nos dan de que yo no puedo, no soy capaz, no sé. A veces yo le decía a un hermano, una hermana, predica usted hoy. Es que no me atrevo, nunca me he parado. Que sea la primera vez. Si te tardaste 5 minutos, a mí. Y poco a poco la gente comenzó y yo le decía, no tenga miedo, lo que Dios te ponga. Y ¿sabe lo interesante? Los que no tenían miedo eran los niños. Los niños se atrevían para hacia el frente. Por eso la Biblia dice que tenemos que a veces ser como que niños. Si vemos un ejemplo de lo que es esta parte de lo que es miedo, lo vemos también en el profeta Jeremías. ¿Cuántos hombres de Dios tuvieron miedo al llamado? Jeremías dice, no, es que yo soy niño. Señor, ¿cómo tú me vas a escoger a mí? Si va a Jeremías capítulo 1, versículo 4. Él dice, yo soy niño. No me van a escuchar. Y muchas veces el miedo nos arropa. Fíjese y vaya conmigo a Jeremías capítulo 1. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 1. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Versículo 4.
Dice, vine pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire lo que dice el versículo 6. Y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y muchas veces nos pasa lo mismo, hermanos. Le ponemos excusa a Dios. Dios te dice, pasa al otro lado. Es tiempo de predicar. Es tiempo de dirigir. Es tiempo de dar clases bíblicas. Es tiempo de hacer, aleluya, el ministerio al cual te llamé a la iglesia. Y tú dices, no, es que yo no sé hablar. Yo no tengo estudio, no tengo teología. Vamos a empezar pronto algo nuevo. Pronto vamos a empezar cosas nuevas en la zona del sur. Pero eso no es necesario, hermano. Ni el instituto es necesario de cierta manera. Sí es importante porque aprendemos. Pero lo primero que hay que hacer es ¿qué? Botar el miedo. Y comenzar en poco. Porque no piense que tiene que ver ángeles caer, bajar del cielo, manifestaciones grandes para decir que tiene que empezar el ministerio. No, hermano. A veces creemos que pensamos que necesitamos ver cosas bien grandes para comenzar a hacer la obra de Dios. No, hermano. La obra de Dios comienza cuando queremos ser fiel y obediente a Dios. Y hay personas que tienen miles de excusas para hacer la voluntad de Dios. Tienen miedo al fracaso, miedo al que dirán. A mí me preocupa más que diga Dios. Más que lo que piense cualquiera. Yo he tenido gente que me dice, ¿por qué con tanto trabajo tú sigues en la iglesia predicando, dando clases bíblicas, haciendo tantas cosas? Y yo digo, porque yo sin eso me muero. Porque Dios es el que me ha dado el hacer, el querer como el hacer. Y tenemos que levantarnos de ese miedo. Tenemos que comenzar a quitar todo complejo, hermano, y perdone que lo diga. Ese miedo te impide hacer la voluntad de Dios. Y Dios te está manifestando que tiene para ti, y te lo dice la Biblia, que Él quiere que tú lleves su palabra. Y dice, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No digas que no puedes. Porque si Dios está contigo, Él te dará la sabiduría. Siempre Dios va a retar, porque Dios quiere que tú camines en fe. Escucha bien, hermano. Dios quiere que camines en fe. Y en fe es lanzarte al abismo sin saber hacia dónde vas. La fe significa, y creer a Dios es lanzarte al abismo. Es como si Dios te dijera, da un paso y tú estás al borde del precipicio, precipicio emocional, precipicio económico, en el abismo o cerca del abismo de las situaciones en familia, y Dios te dice, haz un paso de fe. ¿Acaso Dios no hizo eso con Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, que vas a ir a Arabia. ¿Le dijo eso? Que vas a ir a Irak. ¿Le dijo eso? No. El Señor dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. Así que Abraham no dijo, no, primero dime para dónde voy, porque yo no voy a salir de aquí, si aquí yo estoy bien, aquí estoy cómodo, estoy con la familia, estoy protegido, tengo muchos chavos, porque Abraham era rico. Porque yo me tengo que ir de aquí a un lugar que tú no sabes ni has dicho para dónde es. Dios siempre nos va a lanzar
a caminar un paso al abismo. Pero cuando demos ese paso, no nos caeremos. Porque Dios hará camino en el proceso. Dios revelará el camino que está oculto. Y se va a revelar a aquellos que le creen a Dios. Aquellos que quieren ser obedientes. Que quieren pasar hacia el otro lado porque quieren crecer en Dios. Quieren ver su gloria. Quieren vivir en lo sobrenatural de Dios. Pero hay obstáculos como la enfermedad, como la finanza, como la autoestima, como el problema del pasado, como aquellos pecados que todavía estamos cometiendo en lo oculto. Y esto es algo que Dios me está diciendo últimamente. En el pueblo de Dios hay pecado oculto y creen que Dios no lo va a revelar. Y Dios lo va a revelar. ¿Qué hacemos cuando tenemos pecado oculto? Confesémoslo. Hay debilidades tan fuertes, y es otro mensaje que podemos traer otro día, que son lo que son las ataduras de madera y las ataduras de hierro. Pero hay unas ataduras de hierro que son pecados ocultos, que por más que tú ores para ser librado de ellos, no vas a ser librado de ese pecado oculto hasta que tú te vayas con otro hermano y le digas: yo tengo un problema de pornografía, o yo tengo un problema de cigarrillo, o yo tengo un problema de alcohol, o yo tengo un problema X, Y, Z, y he tratado de dejarlo y le he orado a Dios y he ayunado y no lo puedo dejar. Pero si tú se lo dices a un hombre o una mujer de Dios sabio o sabia, para que te ayude en la oración, dice: confesó los pecados los unos de los otros. ¿Y por qué dice eso? Eso lo dice el Señor, lo dice la palabra de Dios, porque hay, aleluya, ataduras que se rompen cuando dos se ponen en acuerdo por orar por el mismo problema. Y ese que te está escuchando no te va a juzgar. Ese que te está escuchando no lo puede decir, porque es un convenio, un contrato entre ellos. Y Dios dice en su palabra que cuando eso pasa, esa persona es rota esa maldición. Eso le llamamos nosotros los hermanos mayores. Por eso la Biblia dice: el débil busca ¿a quién? Al fuerte. Hay veces, hermanos, que la iglesia no ha entendido este concepto. Pero hay cosas que para romperse se tiene que hablar. Se tiene que traer. Para eso está el pastor. Hay líderes que tienen que ser sabios en esto. Pero tenemos que hacerlo. Y ese pecado no se va a romper. Son pecados ocultos que impiden que pasemos al otro lado. De ahí de la mano llega el orgullo, porque ya el enemigo te está diciendo: oye, pero tú decís lo que tú haces a ocultas. ¿Y qué van a pensar? Bueno, quitemos el orgullo. Si la Biblia lo dice, que los confesemos los unos a los otros, es porque tiene un principio espiritual. Así que para pasar al otro lado y romper con eso, número uno, tengo que ser obediente. Y la obediencia ayuda a vencer todo obstáculo. Dios te va a guiar y te va a dirigir. Aun cuando tú no entiendas lo que está pasando, sé obediente. No sé si lo he contado aquí, pero quiero contarlo. Es como aquel joven, aleluya, que le dice a Dios: yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos han dicho eso? Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser fiel y obediente a todo lo que me mande. ¿Cuántos han dicho eso? Amén.
Y uno piensa que a veces ora y Dios no escucha. Dios siempre va a escuchar nuestro clamor. Dios siempre va a estar atento a lo que estamos diciendo. Y Dios nos pone en prueba. Y el joven sale del culto y cuando se monta en el carro, imagínense, usted está estacionado y se monta y Dios le dice, ahora pasa a la panadería. Así le dijo Dios. Pasa a la panadería. Dios, pero yo no tengo hambre. Sí, porque empezamos nosotros aquí a cuestionar. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios le dice, no me acabas de decir que quieras hacer mi voluntad. Ve a la panadería a comprar 2 libras de pan, 1 libra de jamón, 1 libra de queso, 1 galón de leche, 1 galón de jugo, pamper, azúcar, café. Y le sigue diciendo a Dios. Y él le dice, bueno, pues tú me estás diciendo que me haga una compra. Sí. Pero en casa yo tengo pan. No me acaba de decir, le dice Dios por segunda vez, que quiere hacer mi voluntad. Y vino y fue a la panadería y compró todo eso. Y le oró a Dios. Dios, ¿y qué hago ahora con esto? Y Dios dijo, vas a seguir lo que te quiero decir. Y le dijo, cuando llegue al camino a la derecha. Y empezó Dios a dirigirlo por un camino que no era de donde él iba, sino que lo movió hacia otro camino. Y siguió haciendo la voluntad de Dios, caminando por un lugar que él ni conocía bien. Y de momento Dios le dijo, detente, mira la casa de frente, coge todo lo que compraste, lo pones en la puerta. Alabado sea el Señor. Toca la puerta y sal cogiendo, que no te vean. Y dice que él hizo eso, puso todo, tocó la puerta, pero la curiosidad fue tanta que en el patio había un árbol. Y él se trepó en el árbol. Y de momento sale una mujer. Cuando ve el pan, el jamón, el queso, todas las cosas, comenzó a levantar la mano al cielo y decir, gloria a Dios, gracias a Dios. Porque exactamente lo que te pedí, pan, jamón, queso, pan, leche, era lo que necesitaba para darle de comer a mis hijos, porque no tenía dinero para darle, pero clamé a ti y tú me proviste, me diste lo que necesitaba. Y él entendió que Dios lo utilizó para bendecir otra vida. Cuando nosotros pasamos de un lado a otro, al ser obedientes, vamos a bendecir a otros. Esa obediencia te da confianza. Te da confianza porque tú puedes ver la gloria de Dios. Y aún Dios utilizará al mismo enemigo si hay que usarlo para bendecirte. Es como aquella hermana que tenía una gran necesidad porque servicios sociales por un error dejó de mandarle los chavos. Y por ese error de servicios sociales dejar de dar los chavos, tuvo problemas en los cupones. Y pasó que cuando estaba con ese problema empezó a escasearle la comida. Y le oró a Dios. Y comenzó a clamar a Dios porque era una mujer de oración y de ayuno. Pero tenía un vecino que era espiritista, santero de esto, que siempre estaba en problemas y la escuchó orando y pidiéndole a Dios que necesitaba una compra para poder comer porque hasta que no resolviera el problema de seguro social, los cupones, no tenía dinero. Y el santero, al escucharla, quiso mofarse. Y fue al supermercado de Comer, hizo tremenda compra. Mira, hermano, eso pasó en Jayuya.
Esto es testimonio de verdad. Esto fue una hermana de una iglesia cuando yo pastoreaba allá. Una hermana mayorcita, de hecho, que murió. Y tenía un vecino santero. Y dice que fue aquí y compró. Y fue y le puso la compra. Y ella, cuando vio la compra, comenzó a alabar a Dios y decirle gloria a Dios y aleluya. Dios me ha provisto, Dios me ha dado. Y el santero salió, ¿qué Dios ni qué Dios? Eso fui yo, que te traje la compra y te la puse ahí. Y ella comenzó a levantar la mano, gracias a Dios que hasta el mismo Satanás utiliza para bendecirme. ¿Ah? Dios bendice, Dios te da la bendición y utiliza aún a los que dicen ser enemigos para bendecirte. Ellos nos comprenden esto. Pero cuando pasemos al otro lado y comienza a obedecer y ser fiel a Dios, Él te dará la victoria y comenzarás a ver cada enemigo tuyo caer. No porque tú lo deseas que ellos caigan, es que por el juicio de Dios. Pasar al otro lado necesitas esperar. Mucha gente se ahoga en el proceso porque quieren correr una carrera que es un maratón y piensan que es una carrera de 100 metros. Y hay gente que quiere crecer sin tener vivencia. Hay gente que quiere ser grande. Hoy en día, hermano, se ha perdido la esencia de lo que dice la Biblia. Hoy la gente quiere competir por ser el mayor evangelista, por el más que lo ven, por el más que cobra, por el más que viaja, por el más famoso. Hoy los conciertos, ya ven conciertos gratis. Todo eso hay que pagar. Y el más que llene es el más famoso. Y estoy hablando de los cristianos, olvidémonos de los que son impíos. Y estamos viviendo un tiempo que la gente y los pastores, ustedes no han visto los letreros últimamente de la iglesia. Iglesia X, y ponen al pastor y la pastora en un tremendo retrato ahí, al frente de la iglesia. Como si ellos fueran los que traen la gloria de Dios. Hermanos, siervos somos, vasos de honra al Señor. Pero al día que nosotros comencemos a pensar que es por nuestra sabiduría, que es por nuestros pensamientos, se nos cae todo. Y hoy en día hay muchos que se creen grandes, pero la gracia de Dios se fue hace rato. Viven por estrategias humanas. Es importante, hermano, que al pasar hacia el otro lado, y tenemos que comenzar a ver y esperar en el Señor, Dios nos dará la solución a los problemas. Empezamos a vivir en ese proceso de Dios. Dios le dice al pueblo de Israel: ve a una tierra que fluye leche y miel. Pero llegaron rápido, un camino de 7 días. ¿Cuánto tiempo se tardaron? 40 años. Y en esos 40 años Dios los probó, Dios los procesó para que ellos pudieran ser los mejores. Y aún hubieron muchos que salieron y no pudieron llegar. Porque no es la velocidad, sino es la constancia. Es ser constante. Yo felicito al pastor porque por 30 años ha estado frente a esta iglesia. Y me consta que no le ha sido fácil, por lo que hemos hablado.
Pero en ese proceso, en ese desierto, Dios le da fuerza a uno. En ese proceso y en ese desierto, Dios debía, si esperamos, confiamos en Dios y vamos en el tiempo oportuno de Dios, Dios comienza a poner de día que nube. Usted nunca ha trabajado cortando grama bajo un sol y de momento se pone una buena nube. ¿Cambia o no cambia el ambiente? ¿Ah? Usted jalando machete ahí, bajo un calor terrible. Y que haya pica pica, dice el país. Peor aún. Y de momento viene una nube. Es el cambio del cielo a la tierra. Así le pasó al pueblo de Israel, que cuando comenzaron a vivir y a confiar en el Señor, dice la Biblia que de día venía una nube. Y en el desierto, en la noche hace ¿qué? Frío. Por lo tanto, Dios le dio de día para cubrirlo del sol, le puso una nube, y en el frío le puso una columna de ¿qué? De fuego. ¿Para qué? Para calentarlo. Así hace Dios. Y Dios le cambió los planes al pueblo de Israel. Y cuando tú pasas de un lado a otro, no te desesperes. No te desalientes. Confía en el Señor. Y si confiamos y no nos desesperamos, entonces la presencia de Dios te va a llenar y esa gracia te cubre. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Y cuando nosotros vemos eso, vemos esa gracia sustentadora y vemos la gracia que te sostiene, esa gracia que te cubre y te llena. De tal manera, hermano, que el Señor te hará cumplir tu propósito. Yo creo, hermano, firmemente, y estoy terminando, que Dios quiere mover a esta iglesia hacia el otro lado. Y si vemos la escritura, lo que leímos en Marcos, dice que cuando ellos tuvieron temor y levantaron a Jesús, Jesús dijo, responde, y mandó a callar ¿qué? El viento. Y le dijo, calla y enmudece, dice el viento y el mar. Alabado sea el Señor. Y vemos entonces, hermano, que cuando eso pasó, entonces hubo una, aleluya, una gran bonanza, un silencio. Alabado sea el Señor. Y cuando vemos eso, hermano, Dios en medio de los problemas, cuando pasamos, va a haber silencio, aleluya, porque Dios tomará control. Gloria a Dios. Ahí no termina, hermano. Porque dice la Biblia que cuando ellos llegaron al lugar donde Dios quería que ellos llegasen, ¿quién estaba esperándolo? Un gadareno poseído. ¿Qué significa eso, hermano? Con esto acabo. Dios nos moverá de un lugar a otro para llegar a gente que está perdida. Para llegar a gente que está necesitada espiritualmente, endemoniados, enfermos, abatidos, destruidos emocionalmente. Y lo que Dios nos está llamando es que tenemos que aprovechar la gran cosecha. Es tiempo de pasar hacia el otro lado. Es tiempo de experimentar la gloria de Dios en esta congregación. Creo firmemente, hermanos, que este es el tiempo que la iglesia irá a recoger lo que ha sembrado por tantos años. Es tiempo de prepararnos.
El tiempo, aleluya, de comenzar a trabajar para esa gran cosecha. Y Dios llama a la iglesia a que se muevan hacia el otro lado. Que no se conformen con lo que tienen hasta ahora. No se conformen. Pasemos hacia el otro lado. Pasemos a hacer la voluntad hacia el otro nivel, que Dios quiere que esta iglesia se mueva. Eso va a significar que se levantarán problemas. Ya ustedes son experimentados en eso. Pero ¿saben qué? Dios estará ahí. Dios estará en la barca. Y que aunque aparentase que Él está dormido, Él está ahí. Y si tú le tocas y tú lo llamas y tú lo buscas, lo vas a encontrar. Y Dios te prepara para que vayas a otros necesitados. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Por tu iglesia. Por esta iglesia que te ama. Por los hermanos que nos ven a través de Zoom, de Facebook y de todos los medios posibles que tú me has dado para llevar tu palabra. Bendice a tu pueblo y yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Yo sé que tú quieres que esta iglesia pase hacia el otro lado, a otro nivel espiritual, que tú la has visto, Señor, su compromiso. Oh Padre Santo, el amor que tiene por los que están, aleluya, enfermos, abatidos, deprimidos, atados. Y yo te pido, Padre, que esa gran cosecha que tú tienes para ellos comiencen a verlo, Padre amado. Que el año 2023 sea un año de prosperidad y de crecimiento, de que vidas que están retenidas vuelvan. Que aquellos que tenían temor por el COVID-19 regresen. Pero aquellos padres que están a la distancia sigan hablándole a otros para que otros se puedan seguir conectando a esta iglesia a través de Zoom, a través de Facebook, de todas las redes, Señor. Porque esta iglesia no solamente va a estar físicamente aquí, sino que se va a levantar una poderosa iglesia, Señor, a través de lo mío, de lo que es la tecnología. Y gracias por ella. Y te pedimos, Padre, que tú seas bendiciendo esta iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a pedir algo, hermanos. Voy a hacer algo rápido. Yo le voy a pedir al pastor que pase al frente. Yo voy a pedir que la junta de la iglesia pase al frente. Alabado Señor. Párate un poquito más allá, como en el medio. Sí, tú, ahí. Muy bien, como en el medio. Un poquito más para acá, para acá, para acá. Ahí, ahí. Ok, quiero que la junta de la iglesia pase aquí al frente. Van a rodear al pastor. Alabado Señor. Van a dar un círculo, en un círculo. Lo van a cubrir. La junta, un círculo. Falta alguien aquí. Alabado Dios. Amén. Un círculo. Amén. Ahí. Alabado sea el que vive. Gloria a Dios. Van a poner las manos. Pónganle las manos al pastor. Ahí. Muy bien. Y toda la iglesia se levanta y tiende las manos hacia el pastor. Vamos a orar por él para que Dios le dé fuerza, sabiduría y 30 años más de servicio aquí en la casa de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te presento a tu siervo. Tú conoces, Dios mío, su mente y corazón, su fuerza. Yo te pido, Padre, que tú seas con él. Bendícele, Dios mío. Ayúdalo, Señor. Tú conoces, Dios mío, su levantar y su acostar. Fortalécelo, Dios. Quita todo aquello que no es tuyo y pon en él nuevas visiones, nuevos proyectos, nueva energía para tu casa. Gloria a Dios. Tráele la gente necesaria, Dios mío, para estos proyectos, para estos sueños. Yo te pido, Padre Celestial,
que esta iglesia se levante como faro grande aquí en Jayuya, que se llene tu casa, no solamente aquí en la iglesia, sino también a través de los medios tecnológicos. Que gente, Dios mío, de Estados Unidos, de Latinoamérica, oh Padre, de Canadá y de todos los lugares del mundo puedan conectarse a esta iglesia. Bendícele, Señor. Mira a su familia. Bendícele, Padre. Ayúdale, Dios amado. Y sé tú guiando sus pasos. Gracias, Señor, por él. Gracias, Señor, por él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Alabado sea el que vive. Alabado sea el que vive. Alabado Dios. Bien, hermanos. Vamos a pasar entonces al pastor o a la persona que tiene para cerrar. Y le damos gracias por la invitación. Aleluya. Siempre estamos a su orden. Amén, gloria a Jesús. Un aplauso a Cristo, aleluya. Le damos gracias al pastor realista que nos trae en esta preciosa mañana tarde, aleluya. De esta manera cerramos la transmisión, ¿verdad? Directamente por Facebook. Nos quedamos con la iglesia local a través de la plataforma Zoom. Así que Dios les bendiga, que los guarde, y a los hermanos de Facebook, pues será hasta el próximo domingo, y aquellos que siguen a través de Facebook al pastor Realista, pues hasta el próximo domingo también. Dios les bendiga y Dios les guarde.